El mundo está al borde del colapso, una nueva epidemia azota a la humanidad, es la mayor pandemia desde la peste negra del siglo XIV. Científicos de todo el mundo buscan al paciente cero, buscan el origen de esta situación. Muchos especulan y maquinan teorías e hipótesis, pero todas lejos de una realidad que el mundo ignora. El nuevo virus está totalmente relacionado con la exhumación del dictador Mr. Paco. Solo unos pocos conocen la maldición que el caudillo forjó en su lugar de reposo, permíteme que te ilustre. Cuando Paco era un joven cadete de la Academia Militar de Toledo, se obsesionó con una reliquia de tiempos remotos, la espada de San Pablo. La espada concedía a aquel que la poseía el poder de levantar imperios y gobernarlos hasta la muerte. Muchos poseyeron esta espada. Emperadores romanos, reyes visigodos, los califas andalusíes, los reyes castellanos, los poderosos austrias, etc. hasta que en la Guerra de la Independencia se perdió y apareció años después oculta en una iglesia de Toledo. El joven Paco, antes de ir a África, robó la espada y la cambió por una réplica que es la que se encuentra actualmente en Toledo. Pocos años después Paco fue ascendido a general, el más joven del mundo en obtener dicho rango. Y unos años más tarde, ganó la guerra civil, expulsó a los comunistas y masones y creó la España de la que disfrutamos a día de hoy. Cuando Paco sabía que la muerte le llegaría pronto, viajó en secreto a la Catedral de Valencia para beber del Santo Grial. Así fue, en la oscuridad y soledad de la catedral se le apareció Jesucristo al caudillo y le dijo: no puedo darte la vida eterna porque eso sería sobrenatural y levantaría sospechas, pero puedo concederte el poder de crear una maldición que haga perpetuar tu legado y España siga siendo grande y libre, pero la espada de San Pablo deberá acompañarte hasta el día del juicio final. Paco no pudo negarse a la voluntad de nuestro Señor y aceptó su oferta. Entonces, a la muerte del caudillo, se le enterró con la espada y se colocó sobre su ataúd una maldición que decía: aquel impresentable que ose exhumar la tumba de este buen hombre, despertará a los 4 jinetes del apocalipsis, y de una guerra ya olvidada, renacerá el odio, los españoles se enfrentarán a los españoles, los mahometanos tomarán España y vuestros hijos abrazarán la homosexualidad. El tiempo pasó, y el más miserable de los presidentes de España, Rodrigo el Zapatos, quiso hacerse con la espada y someter al pueblo español al yugo del comunismo obrero socialista. Pero el mayor chamán de su amigo Hugo Chávez y tutor de sus hijas, el brujo Sebastián Viso, le dijo que no lo hiciera o desataría un terrible desastre. Pero años más tarde, llegó un presidente peor todavía, Pedro el Guapo. Este se alió con el Club Bilderberg, la mayor logia masónica del mundo, e idearon un plan para hacerse con la espada y atar a la humanidad a las tinieblas. Pero la cosa se complicó cuando apareció Santiago, de tal forma que Pedro puso en marcha su plan para hacerse con el poder e inició una moción de censura contra Rajoy. Según la Biblia, San Pedro y San Pablo son los únicos apóstoles que repudiaron de Jesucristo tras su muerte, por eso a los dos los crucificaron hacia abajo. Sin embargo, Santiago, fue el apóstol que más fiel, el que más evangelizó y el que más lejos llegó en su tarea, hasta la misma ciudad de Compostela en Galicia. Una vez que Pedro era presidente, lo primero que hizo fue ir al Valle de los Levantados junto a su siervo Pablo Coletas, y ante la mirada de los 4 jinetes del Apocalipsis y abrir la tumba de Paco para coger la espada de San Pablo y gobernar España por siempre. Sin importarle la maldición, necesitaba la espada cuanto antes o los planes masones de gobernar España se desplomarían ante el español de bien Santiago. Se activó la maldición, el primer caballo, el de la victoria, hizo que Pedro saliera como presidente en las elecciones. El segundo, el de la guerra, casi provoca una guerra entre Estados Unidos y los pacifistas de Irán. Y el tercero, el de la enfermedad, se materializó con la llegada del OVNI 19. ¿Y por qué aparece en China y no en España? Fácil respuesta. Por el mismo motivo que apareció la peste en China tras la muerte del último maestre templario y después llegó a Europa. Las conexiones místicas de la otra dimensión, que como todos sabéis se junta con nuestro mundo el 31 de octubre. Hace un movimiento opuesto al de nuestra dimensión, de tal forma, que lo que ocurre en un punto de Europa, ocurre en un punto de Asia. Pero la pregunta más difícil es ¿quién está detrás de esto? ¿Quién quiere una dictadura comunista en España aún sabiendo que eso traería el apocalipsis? Desde hace años, en las profundidades de Siberia, hay un laboratorio que cuenta con los mayores brujos cubanos y venezolanos junto con los científicos soviéticos que descubrieron la maldición de Tamerlán. Estos consiguieron abrir un portal a la otra dimensión, de tal forma que conocían el futuro, y podían saber los planes de la maldición de Paco. Los rusos y venezolanos son los países que menos han sufrido la enfermedad, ¿casualidad? No lo creo.
Es todo un plan ideado por los comunistas y masones para acabar con España, el último bastión frente al terror rojo. Pero lo peor está por llegar, cuando varias epidemias más destrocen la economía y nuestra sociedad, llegará el cuarto caballo, el caballo pálido con la muerte al galope. Entonces se cumplirá la profecía y un nuevo conflicto civil azotará España, una guerra que matará a la mitad de los españoles. Mientras la espada de San Pablo siga en manos de Pedro el Guapo, estamos en peligro, debe volver a su lugar de descanso antes de que sea demasiado tarde. El ovni es solo la punta del iceberg, es el principio del fin. No hay escapatoria, estamos perdidos. El único final es devolver a su lugar la espada de San Pablo. Comparte el video antes de que lo borren otra vez y díselo a todo el mundo que conozcas, todavía podemos evitar el apocalipsis, solo si la verdad sale a la luz podremos evitar el fin del mundo.